Hechos 17, del 1 al 9 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos al 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarle al pueblo. Pero hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cierre sus ojos. Señor, te entregamos este tiempo de escuchar, de exponer, de ir a las Escrituras esta mañana, Padre. Permite, como oraba el hermano, que la mente de Cristo sea implantada en cada uno de nosotros, Señor. Porque si pensamos y somos como Jesús, podemos actuar como Jesús. De lo contrario es imposible. Señor, te pedimos que la palabra haga su trabajo en nosotros, Señor, y que seas tú glorificado, Señor, en olor grato y adoración durante este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, póngase cómodo, saque sus notas, su Biblia. Yo creo que todos, y si no ahora aún, algún día hemos estado de cabeza, ¿verdad? ¿A quién ha estado de cabeza? O como decimos en mi país, está al revés. Sí, ¿alguno ha estado de cabeza y ve el mundo al revés? Pues vamos a hablar un poquito de esto, un poco de esto, para que podamos entender lo que la misión y el evangelismo del énfasis de este mes que venimos exponiendo y predicando con los hermanos y el pastor nos pueda dar una conciencia de lo que es la predicación del evangelio, lo que pretende el evangelio en las vidas y en los corazones. Hechos 17, donde estamos, del 1 al 9, nos habla de una visita misionera de Pablo y Silas. Pero para que ocurriera Hechos 17, dice la lógica matemática, que tuvo que haber un Hechos 16. Y en Hechos 16 ustedes ven que Pablo andaba con sus colaboradores. Es más, si nos devolvemos un poco al 15:36 y a Hechos 16, Pablo ya lo vemos en un segundo viaje misionero. Había habido un primer viaje misionero con Bernabé, un hombre piadoso, hijo de consolación, y luego hay una pequeña discusión. Digo pequeña en un sentido curioso, pero la verdad no fue pequeña. Los hermanos desde ese tiempo discutían, tenían diferencias. Esto no es nuevo. Y los hermanos tienen un asunto, y es que por el cual Pablo se separa de Bernabé. Habían ido, habían plantado, habían hecho la obra misionera, habían llevado el evangelio a regiones de Asia, pero para el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, no, esta vez no, y Bernabé le dice, pues llevemos en el segundo viaje misionero a un posible, parece que era sobrino suyo, que era Juan Marcos.
Pero como Juan Marcos no quiso ir al primer viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, pues para el segundo no. Y Bernabé le dice, pues yo tampoco voy. Y vemos que se conforma un nuevo equipo misionero para plantar iglesias y llevar el evangelio del cual ellos habían sido testigos. Y fue Silas y Timoteo. Y nos situamos en el capítulo 17, donde la historia, la narrativa bíblica nos pone y nos dice que este segundo equipo misionero va a una ciudad tesalónica, una ciudad griega, una ciudad alrededor de 200,000 habitantes, muy buena economía, muy buenas ganancias, de todo lo que usted quiera. Un Nueva York de su tiempo, en su tiempo, para su tiempo. Pero hay una gran enseñanza que no quiero dejar perder, que está allí debido a estas diferencias que hubo entre Pablo y Bernabé. Y es que como Juan Marcos no había querido ir al primero y al segundo no lo quisieron llevar, entonces surge este equipo, pero Pablo no lo desprecia, porque vemos luego en 2 de Timoteo 4, 10 al 11, dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, el que no había querido ir en el primer viaje misionero, y dice, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y luego en Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Hubo diferencias, pero luego hubo una gran reconciliación de estos dos hombres, o aún tres. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, parece que la mamá era María y era aquella mujer que tenía un aposento alto en Jerusalén, donde se quedan los discípulos y viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La importancia que dan las Escrituras a las mujeres que creen en el Señor, mujeres piadosas, comprometidas, de buen testimonio, firmes en su fe, alrededor del ministerio de Jesús y sus apóstoles. Pero hay algo muy importante allí, y es que este Juan Marcos, que parece ser el motivo de discordia entre Pablo y Bernabé, este Juan Marcos luego lo vemos en algo muy importante, y es aquel discípulo del Señor que escribe el Evangelio de Marcos. Parece ser el evangelio más viejo, el primero de todos, el de lenguaje más tosco, porque no era un hombre muy letrado. Pero ese evangelio de Marcos, sus 16 capítulos, nos muestran la vida de Jesús como el Hijo de Dios y da inspiración a los otros evangelios, el de Juan y Lucas para escribir, Mateo y Lucas, para escribir acerca de Jesús. No sabemos Dios qué puede hacer en las circunstancias, en su soberanía y con las personas. Parecía un problema menor que generó unos cambios en la agenda misionera de Pablo. Se conforma un nuevo equipo, se integra Silas y Timoteo, pero había la obra de Dios en otro hombre que se estaba formando, y fue Marcos. Qué alegría es uno abrir la Escritura y leer en Marcos la vida de Jesús. Allí no hay genealogías, allí no hay datos muy técnicos como lo hace Lucas o Marcos en 28 capítulos, pero Marcos escribe muy puntualmente lo que vio hacer, decir al Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, en este contexto, en el 16:5 vemos que sí continúa la ruta misionera de estos hombres para llevar el evangelio a los gentiles. Su destino fue aquí, a esta ciudad de Tesalónica, donde
se proponían llevar el evangelio a estas personas. Hechos 16:5 dice que ellos pasaron y que la fe fue afirmada. Lo que nos da a entender que cuando Pablo vuelve y pasa por allí, confirman a los hermanos y se usa una palabra que es esterizo, que eso quiere decir que es volverse resueltamente en cierta dirección. Cuando una iglesia es afirmada en la palabra, no, lo que se pretende es que todos los creyentes que participamos allí no volvamos atrás. Lo que se pretende al confirmar las iglesias, a que las iglesias maduren con la enseñanza, con la exposición de la palabra, con el congregarse, con la oración, es que la iglesia sea afirmada, que tenga una resolución en su corazón cada creyente de decir: yo no vuelvo atrás. Estoy convencido que Cristo es mi Señor e iré con Él hasta el último minuto de mi vida. Y esto es lo que pretendían hacer en estos viajes misioneros y con estas cartas que se escribían. Hechos 16 del 4 al 5 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Esa es la palabra que les digo que en griego es esterizo, y es una determinación de no volver atrás. Cuando nos afirmamos en el Señor por la predicación permanente de la palabra, nuestra determinación debe de ser: yo ya no tengo nada que ir hacia atrás. No, o sea, ya mi coche, mi vehículo no tiene reversa. No puedo ir a marcha atrás. Ya tengo que ir adelante. Y esto es lo que pretendían estos hombres. Y dice que cuando la iglesia era confirmada en la fe, hay una coma y dice: y aumentaban en número cada día. Amén. Primero viene confirmarnos en la fe, afirmarnos, tomar una determinación de no volver atrás, pero luego viene un incremento y dice: y aumentaban en número cada día. Amén. A todos nos gusta ver más y más personas convertidas al Señor, naciendo de nuevo, haciendo de Jesucristo su Señor y Salvador. Pero primero, la palabra nos dice que debemos confirmarnos en la fe. Entonces, miren, mis hermanos, este recorrido en este contexto de lo que nos va narrando el libro de Hechos, nos está dando mucha claridad, y también allí nace la iglesia de Tesalónica. En Hechos 17 nos muestra claramente cómo es plantada una nueva iglesia. Pablo decide con su equipo predicar 3 días de reposo, porque recuerden que ellos no se congregaban en una iglesia como la nuestra o como las de la actualidad, sino que se reunían en una sinagoga, y esas sinagogas no estaban abiertas todos los días como tal, sino que preferiblemente se abrían el día sábado. Ese era el día de reunión. Recuerde que estamos en un contexto judío y ellos guardaban aún el sábado. Entonces Pablo va a Tesalónica y por tres sábados consecutivos, lo dice allí claramente Lucas, que es muy fino en escribir los hechos y acontecimientos de todo lo que ocurrió con el Señor y luego sus discípulos y luego la primera iglesia. Nos dice que Pablo estuvo allí predicando, enseñando, y cuando dice debatiendo, no es como debaten los honorables diputados, senadores, congresistas allí en política, ¿no? Que escapan de quitarse la vida. Pablo discutía con las escrituras, persuadía, enseñaba, y aún dice que exponía la palabra de Dios. No sé si es la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, habla de que él exponía las escrituras justificando por qué
aquel hombre que había muerto hacía poco en una cruz, había resucitado al tercer día, era el Cristo. Y eso es la centralidad del evangelio, de la evangelización y de las misiones. Llevar al Cristo a través de las Escrituras para que todo hombre y toda conciencia entiendan que solo en Él, como cantábamos ahora, hay salvación. Aún ni nosotros mismos, nosotros no podemos ofrecerle salvación a nadie. Solamente en Él y a través de Él hay salvación. Amén. Y se planta la iglesia de Tesalónica, y si vamos a Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, pueden buscar en sus Biblias. La iglesia de Tesalónica tuvo características muy importantes, a pesar de ser plantada en medio de gran oposición. Mire, esto costó arrestos, esto costó contratar unos muchachos, como decimos en mi tierra, que fueran a hacerle la vuelta a Jasón. Esto tuvo un costo. Porque el 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos de Pablo y Silas, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y no los iban a sacar allá a la calle, a la plaza pública, para felicitarlos. Qué bueno que están predicando a Cristo. Ese no era el propósito de la turba. Y esta iglesia de Tesalónica nace en gran oposición. Y dice, Primera de Tesalonicenses, que usted ha ubicado allí en su Biblia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta era la característica de la iglesia de Tesalónica. Imitadores de nosotros y del Señor, de las palabras que Pablo había expuesto. Recibían la palabra, aunque hubo oposición, tribulación, alboroto. Contrataron un equipo de hombres de la ciudad que no eran de buena reputación para que los sacaran a la plaza pública. Fueron y entraron a la casa de este hombre que los recibió, Jasón, y querían darles una recompensa. O más bien, como cuando éramos pequeños nos decían, le voy a dar una garrotiza. Eso era lo que se pretendía hacer. Pero en medio de eso dice que recibían la palabra con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia. Tal era el testimonio de la iglesia de Tesalonicenses que se extendió a Macedonia y Acaya. Decían, qué iglesia, qué hermanos, qué ejemplo, qué testimonio, qué compromiso con el Señor. Ahora, Pablo nunca pudo regresar a Tesalónica. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por eso Pablo tuvo que enviar con Timoteo su carta. Y ahí viene a nuestras manos la carta de Primera de Timoteo, Segunda de Tesalonicenses. Porque Pablo quería seguir animando la iglesia. Y también hubo una situación, porque Pablo tuvo que, si nosotros leemos Segunda de Tesalonicenses en especial, es una carta que habla de la venida del Señor.
porque parece que en esa iglesia plantada allí, en Tesalónica, algunos estaban enseñando que el Señor como que no iba a venir, el Señor no iba a regresar. Y algunos otros por su contexto judío iban a decir, es que el Mesías no ha venido, ese que vino no lo es. Por eso la centralidad de la Escritura, como se planta la iglesia de Tesalónica, fue fundamental para que esa iglesia se mantuviera firme. Van a venir ataques, van a venir falsas doctrinas, van a venir falsas enseñanzas, van a venir una cantidad de conceptos humanos que nos van a tratar de hacer pensar de que puede haber otro camino, que puede haber algo más que lo que está en las Escrituras. Pero aquí la palabra, el evangelismo misional, con la centralidad en las Escrituras, confirman lo que el Señor encomendó a sus discípulos, luego llamados apóstoles, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué predicó Pablo allí en Tesalónica? Si usted vuelve a Hechos 17, del 2, y leemos del 2 al 4, dice, declarando y exponiendo, esta es la palabra que buscaba, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es los hermanos, ahora que estaban dando el curso antes de iniciar el culto, al grupo de hermanos que se han puesto al día con el curso de doctrinas básicas, a quienes felicito de corazón, y algunos he podido apoyar en sus tareas y conceptos, me parece que tiene algo muy importante, y es que nosotros no podemos hacernos un Dios a nuestra medida, al concepto ni aún del mismo pastor de la iglesia. Tenemos que ir a las Escrituras. Si ustedes ven lo que sigue luego en Hechos, del 10 en adelante, Pablo y Silas van a Berea, y allí es donde está ese famoso texto que dice que los habitantes de Berea eran más nobles que el resto porque todo lo que Pablo y Silas les exponían, iban a sus casas y abrían la Biblia y decían, hermanito Mauricio, así no es. La palabra de Dios dice así. No podemos hacernos un Dios de conceptos, de experiencias, sino un Dios basado en lo que dice las Escrituras. Y esto es lo que procuró Pablo y Silas en su equipo misionero plantar allí en Tesalónica. Aunque no pudo regresar, dejó un fundamento. Y no hay otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. ¿Qué expuso Pablo? Los padecimientos de Cristo. Le dijo a esa comunidad, la mayoría serían judíos, no habían conocido el mensaje del Mesías, quizás habían escuchado las noticias de aquel nazareno que había muerto hace unos días y había entregado su vida en una cruz y todo esto. Pablo les expuso a través de las Escrituras que él iba a padecer. Algunos judíos, esto no caía bien, hermano, por eso produjo celos. Algunos judíos no creían que él era el Cristo, porque los judíos esperaban históricamente a un Salvador, a un Redentor fuerte, política y militarmente. No a un hombre que iba a ser entregado en una cruz. No a un hombre que andaba con todos y se sentaba a comer con pecadores y con leprosos y con enfermos. No un hombre que decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ellos esperaban la opulencia que quizás tuvo David, que tuvo Salomón, viviendo en un palacio, montando caballos y carrozas de guerra y armamento. Eso es lo que ellos esperaban. Y hasta ahora hay muchos de ellos que aún esperan ese rey de esa manera. Pero recuerden la profecía que
bíblica que citamos muchas veces para fin de año, Navidad, diciembre. Tu rey viene montado en un pollino. No era una imagen de un rey fuerte en armas, en poder, en economía, en vestidos de lino fino y oro, plata, piedras preciosas. Tu rey viene montado en un pollino, decía la profecía bíblica, pero como sus ojos estaban cerrados, ellos no lo habían entendido. Ellos esperaban otro rey, pero Pablo y Silas, por 3 días de reposo, dice que ese Cristo iba a venir e iba a padecer, pero que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Era otra idea totalmente contraria a lo que ellos esperaban. Pues ¿cómo va a morir para luego resucitar? Y usted hoy se puede preguntar, ¿cómo yo le explico a una persona en el 2025, en una era tecnológica, en una era de la razón, en una era hedonista donde buscamos nuestra propia satisfacción y satisfacer nuestros deseos, que un hombre resucitó al tercer día de la muerte? Pues la centralidad del mensaje tenía que ver eso. Porque luego, si ustedes leen en Corintios, la palabra dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestro Salvador se quedó en la tumba. No venció ni el pecado, como cantábamos ahora, ni la muerte. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener yo cuando muera, cuando parta de esta vida? Que mi Salvador también está en una tumba, entonces yo también me quedaré en una tumba, olvidado. Pero Pablo expone, y miren lo grueso, lo gordo, lo fundamental del mensaje. Ese Cristo iba a padecer, ese Cristo iba a resucitar. Ese Cristo para ellos es diferente como cuando nosotros nos hablan de Cristo. Para nosotros suena como una palabra muy común. En nuestro contexto católico, que muchos venimos de allí, o de otros contextos, la palabra Cristo, sí, el Salvador, pero decirle a un judío Cristo era decirle el ungido, el rey. A cualquiera no le podían llamar el Cristo. Y si vamos a Isaías 6, del 1 al 3, y lo conectamos con Lucas capítulo 4, recuerden que Lucas, él es el escritor, el narrador de estos hechos de los apóstoles. Es el mismo Lucas, que también hizo un equipo misionero con Pablo. Algún día podremos estudiarlo, pero hoy no podemos. Isaías 6, del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Pareciera que cuando Isaías se escribe esta profecía, estuviera hablando de sí mismo, pero lo que estaba haciendo Isaías era profetizando mesiánicamente cómo era ese Cristo que iba a venir, ese Salvador. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Un buen judío que estudiaba la Torá y los profetas sabía que eran las características del Cristo que iba a venir. Isaías 61. Gracias, mi hermano. 61 del 1 al 3. Perdón. He escrito mal aquí en el ordenador. Isaías 61 del 1 al 2 está bien. Amén. Amén.
Volvámonos a leer porque sé que ustedes no lo encontraron. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estas eran las características del Cristo, que quiere decir el ungido. El Cristo es el ungido de Jehová. Ese era aquel hombre que iba a aparecer y que por tradición era ungido con aceite y tenía todo este protocolo para ser coronado rey. Y estas características que dice la profecía mesiánica de Isaías, luego aparece el Señor en Lucas 4, entra, abre el rollo y lee este mismo pasaje, pero lo lee en primera persona y se presenta como el Cristo. Yo quisiera que algún día el Señor me mostrara en un video, lo que ocurrió ese día. Me gustaría verlo cuando esté con Él. Porque entrar y leer, abrir el rollo y leer este texto en primera persona, dando a entender que Él fue un impacto que cambió todo en la vida y ministerio de nuestro Señor. Porque luego dice, y hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Imagínense los ojos de ellos, la impresión, el asombro. Pues este Cristo, este ungido, este hombre, hijo de hombre, que se presenta y se cumple en él toda esta palabra profética, es aquel que Pablo y Silas van y exponen en Tesalónica. Si ustedes tienen la Reina Valera 60, que viene con títulos, los capítulos, ponen un título, ustedes pueden leer que ahí dice, miren el título de Hechos 17, el alboroto. Literalmente fue un alboroto. Pero Pablo y Silas no estaban dispuestos a predicar otra cosa. No estaban dispuestos a predicar otra cosa. Y Pablo luego lo dice a los corintios, es que yo me he propuesto predicar entre vosotros solamente a Cristo y a este crucificado. Y esto hizo en Tesalónica. No tenía otro mensaje. La centralidad de nuestro evangelio, de nuestra fe, de nuestras doctrinas, es Cristo. Y no podemos hacernos, como decían los hermanos ahora en el curso, un Dios diferente, que se acomoda a lo que yo pienso, a lo que yo oí, a lo que yo creo que es o debe ser la iglesia del Señor y la fe cristiana. Es lo que nos dice la palabra. Ese Cristo que expone Pablo y Silas allí en la sinagoga de Tesalónica viene a plantar una gran iglesia. Y podemos ver sus características, como ya les he dicho, en primera y segunda de Tesalonicenses. Y ese mensaje puso de cabeza esa ciudad. Como cuando usted se volteaba de niño de cabeza. Bueno, ahora no lo hacemos porque si nos levantamos nos vamos al suelo del mareo. Y se pone de cabeza esa ciudad. Y cuando usa allí en Hechos 17, versículo 5, versículo 6, la palabra trastornan el mundo, en Hechos 17, 6, esa palabra es la palabra anatrepo. Esa palabra anatrepo tiene dos definiciones, si la traemos a nuestro castellano actual. Y una es
o destruir, y la otra es voltear o volcar, hablando figurativamente. Es poner algo de cabeza. Y eso fue lo que hizo la predicación allí en Tesalónica. Nos puso de cabeza. Pero mis hermanos, no estamos llamados a predicar, a compartir lo que agrada a otros. Nosotros podemos compartirle el mensaje de la cruz a 10 personas, por poner un ejemplo. Y las 10 personas lo pueden aceptar o las 10 personas lo pueden rechazar. No lo sabemos. Hace muchos años en mi ciudad y en casa de mi mamá, me acuerdo que yo abrí un grupo familiar. Allá le llamábamos en ese tiempo células de crecimiento. Eran pequeños grupos, como células que crecían. Y predicamos el evangelio. Alcanzamos a tener en el barrio 3 grupos en ese tiempo. Y me acuerdo que en uno de esos grupos una vez le estamos hablando a un chico y se levantó y me dijo a mí no me interesa tu mensaje. Yo ahora no. Cristo y la Biblia para mí no. Me lo dijo. Le agradecí por la sinceridad. Pero por dentro de mí decía que el Señor tenga misericordia de él y le haya dado otra oportunidad, como a todos nosotros. Luego la persona que lo llevó, una hermana en la fe, me dijo, lo que pasa es que él tiene un problema. Y yo le dije, cuéntame. Él ha asesinado a otra persona y carga con esa culpa. Entonces yo le dije, bueno. Luego se me ocurrió abrir otro grupo de familiar en casa de mi mamá. Y fue un grupo de mucha misericordia. Pero siempre el evangelio hay que hablarlo. A ese grupo nos llegó un chico homosexual, nos llegó una chica lesbiana, nos llegó una madre que había tenido 2 hijos con diferente padre y el padre de uno de los niños lo habían asesinado. Estando el niño muy joven, no conoció al papá. Y con el padre del más grande no convivía. Y ese grupo predicamos el evangelio. Esas personas eran de un sector muy deprimido de la ciudad. Los que conocen mi ciudad sabrán cuál es ese barrio estigmatizado, señalado por delincuencia, por drogas, por bandas organizadas de hurto. Pero mi hermanos, el evangelio había que llevarlo. Y había que llevar el mensaje a ellos. Y yo hasta el día de hoy confío que la palabra que llevamos a ellos esté allí y en muchos haya producido el cambio, el nacimiento de nuevo que nos dice la palabra que necesitamos. Es que hablábamos ayer con los hermanos que hacíamos la tarea. No necesitamos, el Señor no pretende mejorarnos, el Señor pretende es que nazcamos de nuevo. Jesús fue muy explícito en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Tú necesitas, tú debes nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos ver al Cristo crucificado, afligido, pero resucitado al tercer día. Y esto fue lo que se propuso Pablo con Silas. Pusieron al revés, voltearon a Tesalónica, llevaron el mensaje. Y hoy debemos preguntarnos hasta dónde nuestro mensaje y nuestra práctica de ese mensaje, de esa fe, es coherente a otros, para que ellos puedan poner sus vidas de cabeza. Porque en el buen sentido de la palabra, poner de cabeza para Tesalónica significó salvación. Significó una iglesia floreciente, una iglesia firme en la fe, que pudo alcanzar otras ciudades como estábamos leyendo. Su testimonio se extendió. Su testimonio alcanzó a otros que estaban perdidos. ¿Qué pone de cabeza al mundo actual? Pues podríamos mencionar muchas cosas.
afirmar que hay un creador. Eso pone el mundo de cabeza. Parecen mentiras, pero afirmar que usted cree en un creador, en que usted fue hecho y no fue evolución de un animal, esto pone al mundo de cabeza ahora, pone a nuestros muchachos, nuestros jóvenes de cabeza ahora. A ver, muéstreme las pruebas. Y empieza un debate y quieren que nuestra fe sea aprobada en una prueba de laboratorio, con el método científico, cosa que nuestro Señor no cabe allí. ¿Qué pone al mundo de cabeza ahora? Aceptar y obedecer una ley moral que nos lleva a desmarcarnos del pecado. Hay una ley moral. Yo tengo un compañero de la universidad que somos como de la misma edad, por ahí 25, 30 años tenemos. Y llevo muchos años predicándole el Evangelio, muchos años. Y en este punto siempre sus objeciones son, pero ¿por qué nos quieren decir que tenemos pecado, que somos culpables de esto? ¿Por qué nos quieren poner culpas donde no las tenemos? Pero es que el hombre natural no puede entender que está apartado del Señor. El hombre natural no puede entender que necesita una ley moral que guíe su vida, que guíe sus pasos, que ordene su caminar. Y él siempre me debate en estos aspectos. Y una vez les puse que nosotros nacemos en pecado, como lo dice la Escritura. David dice, Salmo 51, fui concebido en pecado. Y ahí me puso otro stop, me dijo, entonces mis hijos tienen pecado. Quisiera decirte que no, pero es que la palabra de Dios lo enseña. Nacemos en pecado, crecemos en pecado, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un cambio. ¿Qué otra cosa pone al mundo de cabeza? Afirmar que podemos tener libertad, pero bajo un señorío. No, pero es que la libertad, y yo puedo hacer lo que quiera. Sí, Jesús nos hace libres, pero nos hace esclavos de Él. Muchas cartas del Nuevo Testamento que ustedes han leído y yo nos hablan de que somos como esclavos de Cristo. Somos libres del mundo, del sistema del mundo, moral, inmoral, pero somos esclavos del Señor. Pero somos esclavos porque le amamos y queremos estar con Él. Porque podríamos ir corriendo a esclavizarnos otra vez en cosas. Pero ¿por qué estamos con Él? Porque somos esclavos por amor. No nos queremos ir de Él. Porque Él sí que sabe ser un buen amo para nosotros. Entonces, esa libertad bajo señorío nos habla de que es una libertad de dependencia. Dependemos de Él. Lo necesitamos a Él, lo buscamos a Él. ¿Y por qué tiene que ir a esa iglesia cada 8 días? ¿Y por qué tiene que...? Hermano, porque el Señor me ha lavado con su sangre y ahí están otros como yo, que éramos pecadores, miserables y hemos encontrado en Él perdón y vida. Amén. Eso pone de cabeza al mundo. Y terminemos con Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, en la Reina Valera 60 dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Si usted tiene una coma, quiere decir que haga una pausa. Está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese mundo que se había puesto de cabezas en Tesalónica por el mensaje, ese mundo que se había alborotado al presentar al Mesías
y su palabra, ese mundo, luego Pablo le dice a los Gálatas, por quien el mundo me es crucificado a mí. Yo tengo que empezar a ver al mundo crucificado, muerto, sentenciado, y también yo para él. O sea que estamos separados. No, pues mi hermano, para vivir sin el mundo tendría usted que irse para otro planeta y para otra dimensión, ¿no? Estando en Cristo, por su gracia podemos vivirlo de esta manera. La Nueva Traducción de ese mismo pasaje dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también. Es un pasaje que usted y yo debemos leerlo en casa nuevamente. Pablo muestra que yo ya no debo ser atractivo al mundo porque no me presto para su sistema inmoral. Mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Porque la centralidad del mensaje puesto allí en Tesalónica debe ser el mismo mensaje que alborota, como dice el título en Reina Valera, nuestro interior. Solamente así vamos a poder impactar, llevar a Cristo a otros, vivir para la gloria de Dios, poder mostrar y lo que decía allí, que luego esta iglesia es plantada, es confirmada, es creciente, vinieron a ser imitadores de Dios y su influencia vino a alcanzar a otros. Mis hermanos, necesitamos más que nunca hoy entender que en Cristo el mundo para nosotros está crucificado y nosotros estamos crucificados para el mundo. De tal manera, luego leen usted en Gálatas 5, si alguno está en Cristo, póngase de pie, oremos.